Hola a todos, bienvenidos a mi canal Hello You. Hoy continuaremos con los temas del área de inglés para el nombramiento docente en Perú. Para empezar, la pregunta del día: ¿cuántas plazas desiertas quedaron en el año 2019 para el área de inglés? La respuesta A, B o C. La respuesta la daré al final con las plazas de nombramiento y las plazas desiertas en el Perú. Hoy hablaremos sobre las metodologías fundamentales de enseñanza comunicativa de las competencias lingüísticas y practicaremos con algunas casuísticas. Voy a mencionar los métodos que vamos a estudiar, pero quiero que quede claro que hay mucha teoría sobre estos métodos. Yo lo voy a decir de una manera muy general. Luego pasaremos a las casuísticas. El enfoque con el que trabajamos en nuestra área es el enfoque comunicativo. Este enfoque comunicativo tiene métodos, los que vamos a estudiar. Estos métodos tienen sus técnicas, estas técnicas tienen sus herramientas e instrumentos. Task-Based Learning, aprendizaje basado en las tareas. Muchos docentes confunden este método pensando que es dejar tarea a los estudiantes sobre las clases que se ha realizado. Es un error pensar así. El Task-Based Learning es un método, un camino que utilizamos para llevar nuestras sesiones de aprendizaje. En el Task-Based Learning se enfoca el uso del idioma que se está aprendiendo, en este caso el inglés. Se basa en las actividades que se realizan en clase. Más importa el proceso que el resultado. Quiero que les quede claro eso. Importan más las actividades que se realizan en la clase que un resultado al final. En otras palabras, los estudiantes van a aprender indirectamente realizando estas actividades, Task-Based Learning. Siguiente, PPP o Presentation, Practice and Production. Presentación, práctica y producción. Es lo que se suele hacer comúnmente, presentar un tema, practicarlo y al final tener un producto. Por ejemplo, les doy un diálogo a los estudiantes y ellos practican este diálogo. Al final tienen que realizar un diálogo parecido: presentación, práctica y producción. Recuerden, estos métodos se pueden utilizar en las 4 habilidades, ya sea speaking, listening, writing o reading. Recuerden algo más: siempre hay un antes, un durante y un después. Por ejemplo, before listening, while listening, after listening. Cualquiera de estas actividades podemos usar con los métodos que estamos estudiando. Siguiente, Blended Learning. Con este método utilizamos bastante la tecnología, las TICs. Este método ayuda a interactuar con una computadora y el profesor. En este método se pueden utilizar programas y los estudiantes interactúan entre sí. Recuerden, Blended Learning, tecnología. Next, Content-Based Learning. Este método está enfocado en enseñar el inglés utilizando las áreas curriculares. Por ejemplo, puedo enseñar arte enseñando inglés, puedo enseñar matemática enseñando inglés, historia enseñando inglés, etc. Una vez más lo repito, existe bastante teoría sobre estos métodos. Solo quiero llegar a las casuísticas para que lo entiendan mejor. Siguiente, Problem-Based Learning. Este método consiste en utilizar temas interesantes sobre problemas de la comunidad o personales. Por ejemplo, la drogadicción, problemas del medio ambiente, reciclaje, etc. En este método, los estudiantes tienen que hallar soluciones, aportar sus ideas de cómo resolver este problema. Project-Based Learning. Como su propio nombre lo dice, es un método que se enfoca mediante proyectos. Usualmente este método toma más sesiones. Obviamente se puede hacer mini proyectos en clase, pero normalmente se suele hacer proyectos grandes, en los cuales ellos culminan un libro, culminan un tema, entrevistas, etc. Los últimos 2 métodos los dejé al final por una razón: Collaborative Learning y Cooperative Learning. Recuerden que todos los métodos que estamos estudiando se pueden complementar entre sí. Con estos 2 últimos métodos quiero hacer unos ejemplos. Por ejemplo, Cooperative Learning significa que los estudiantes trabajan en pequeños grupos y se ayudan entre sí sobre un tema en específico. La técnica que podemos utilizar en este método puede ser el Jigsaw o otro método que sería Project-Based Learning, donde en pequeños grupos van a realizar un proyecto. Estos 2 métodos los dejé al último, Collaborative Learning y Cooperative Learning,
porque quería mencionarles que estos métodos se pueden complementar entre sí. El Task-Based Learning se puede complementar con uno de estos, o el PPP se puede complementar con uno de estos. Collaborative Learning. En este método el estudiante aprende individualmente y luego comparte con sus compañeros. Este método se puede complementar con el Blended Learning. Imaginemos que cada estudiante tiene una computadora y trabaja el tema individualmente. Luego comparten entre ellos la idea para llegar a un resultado mejor. Si se dan cuenta, primero es individual, luego comparten con todos sus estudiantes mediante el uso de la computadora. Aquí estamos utilizando dos métodos. Ahora vamos a la parte central de este video, las casuísticas. Vamos. Casuística número 1. Ronnie's students have been practicing describing physical appearances. In order for his students to develop their writing skills, he will ask them to compare two famous singers. He has designed the following activity. Los estudiantes de Ronnie han estado describiendo apariencia física para que sus estudiantes desarrollen las habilidades de escritura. Él le pide a los estudiantes que comparen dos cantantes famosos. Él ha diseñado la siguiente actividad. Show the students pictures of two famous singers and invite students to describe them. Write their ideas on the board. Le muestra a los estudiantes imágenes de dos cantantes famosos y les invita a los estudiantes que los describan. Escribe sus ideas en la pizarra. Write a couple of sentences in comparative for using the ideas from the board. Zendaya is taller than Selena Gomez. Selena Gomez is more beautiful than Zendaya. Escribe un par de oraciones en comparativo utilizando las ideas de la pizarra. Zendaya es más alta que Selena Gomez. Selena Gomez es más hermosa que Zendaya. Pictures of other famous singers on the board and have the students write some comparisons following the teacher's model. Pega imágenes de otros cantantes famosos en la pizarra y los estudiantes tienen que escribir alguna comparación siguiendo el modelo del profesor. Next, tell the students to write a short paragraph comparing two of their favorite singers. Luego les dice a los estudiantes que escriban un pequeño párrafo comparando sus dos cantantes favoritos. Collect the papers once the students finish. Recolecta los papeles una vez que los estudiantes terminaron. In the sentence above, what teaching method is Ronnie using? En la secuencia de arriba, ¿qué método está utilizando Ronnie? A. Task-based learning. B. Total physical response. C. Presentation, practice and production. Según lo que hemos explicado, ¿qué método creen que está usando? ¿Qué alternativa es incorrecta? En primer lugar, letter B, Total Physical Response. No tiene nada que ver con lo que estamos trabajando. Ahora estamos entre la A y la C. Task-Based Learning, recuerden que lo que importa más es la práctica que el resultado. En este caso podemos observar que el docente colecta los papeles, les da una tarea, pero lo que importa es el resultado. Entonces la respuesta es C, Presentation, Practice and Production. Presenta el tema, practican y producen. En este caso producen oraciones similares a las que el profesor dio. Casuística número 2. Emerson will get his students involved in writing by having them email a contemporary writer they admire. He has designed the following sequence. The teacher asks for the students' favorite young adult contemporary books and takes notes on the board. After that, the teacher asks the students to do some research on the writer of their favorite book. They go to the computer lab to make a brief search on the web. Later, the teacher tells them that they are going to write an email to their favorite young adult contemporary writer to comment on his/her work. In their notebooks, they list the comments they would like to send. Using their list, the students write an email draft while the teacher monitors the activity, helping out when necessary. Then, the teacher pairs up the students and asks them to share the comments they wrote. They analyze the language, including in their draft.
Finally, the students look for author contact information and send him/her the final version for their email. In the teaching sequence above, what is the teaching method applied? A. Task-based learning. B. Presentation, practice and production. C. Content-based learning. Analicemos. ¿Se trabaja sobre un tema, un área en específico, sobre un curso del colegio? No. Content-based learning quedaría descartada. Ahora, entre la A y la B, la respuesta es yes, task-based learning. En todo momento los estudiantes están realizando una actividad. No importa tanto el producto, sino el proceso que les lleva a escribir ese email. Recuerden, importa más el proceso que el resultado. Casuística número 3. Carmen has planned the following teaching sequence to develop their free grades writing skills. The teacher writes, "Pollution is destroying our planet," and divides the board in 2 columns. In the first column, she writes the question, "What do you know about the issue?" While in the second column, she writes, "How could we solve this issue?" The students work in groups to answer both questions. Later, a member of each group goes to the board and writes some of the group's ideas in each column. After that, the teacher asks the students to look for additional information that will help them put in practice the solutions they came up with. They go to the school's library and take notes of some relevant ideas. Then the students come back to the classroom and, in groups, they choose the best ideas to save our planet. Finally, the teacher asks them to work on a short text to present their ideas to the class. Based on the sequence above, which of the following teaching methods is involved in Carmen's sequence to develop writing? Task-based learning, problem-based learning, presentation, practice, and production. Lo que han podido notar en esta casuística es que existe un tema en común: la contaminación. A ojos cerrados, cuando el profesor busca una solución a este problema, podemos decir que el método que se utiliza es yes, B, problem-based learning. La contaminación es un problema y los estudiantes buscan soluciones. Omar wants his students to develop their speaking skills. He has planned the following teaching sequence. The teacher shows the students an emergency backpack. He asks the students about the purpose of having one and the kind of object it should carry. The students discuss their answers and then share them with the rest of the class. Next, the teacher presents the following situation on the board. Lately, there have been frequent tremors in our country, and we all know a strong earthquake may occur sooner or later. So, it's important to have an emergency backpack in which you can carry necessary objects to survive in case of an earthquake. Then, the teacher gives the following instructions. In group, make a list of 10 most important objects to carry in your emergency backpack. Then, present your list and explain why the objects you have chosen are important to carry. Next, the students are given the following prompts. We consider that having a is important because we chose the for and we have since in order to use them during the activity. After that, each group presents their list and support their choices using the prompts given. Finally, the teacher asks the students to analyze the kind of language they used during the activity. Which of the following methods is Omar developing in his teaching sequence? A. Problem-based learning. B. Content-based learning. C. Task-based learning. Problem-based learning. Existe un problema que es el terremoto, la prevención. Podría ser B. Content-based learning. Creo que no se relaciona a ningún área, es una idea general. Entonces esta respuesta anulamos. C. Task-based learning. Les pregunto, ¿existen actividades durante la sesión? Lo que podemos notar que a lo largo del proceso están en constante práctica. Entonces la respuesta correcta sería C. Task-based learning.
El proceso es lo que hace interesante esta actividad, la discusión, la práctica de esta actividad. Prácticamente estas casuísticas describen los métodos que estamos estudiando. La última casuística del día. Eduardo wants to help his students develop their oral skills. He has designed the following teaching sequence. The students watch a video about traffic issues, traffic jam, bad driving, etc. in different cities around the world. Next, in pairs, the students discuss their impressions about the video. Then the teacher writes a following question on the board. What do you think about the traffic in our city? What can our authorities do to deal with traffic issues? And how can we contribute to the authorities' efforts? Next, the teacher forms groups of 3 and asks the students to discuss the questions and write their conclusions on a flip chart. After that, the groups give an oral presentation in front of the class and answer some other questions made by the audience. Finally, the teacher asks the students to report how they organized the activity and what difficulties they found during the process. Recuerden que estamos eligiendo la respuesta que no es. Quiere decir que 2 alternativas son correctas y una incorrecta. Lo que les mencionaba al inicio del video, estos métodos pueden complementarse entre sí. A, B or C. A, text-based learning. B, content-based learning. C, problem-based learning. Estamos buscando por la incorrecta. ¿Ustedes creen que en esta casuística tenemos task-based learning? Obvio que sí. Hay bastante práctica y uso del idioma mediante el proceso de actividad. Content-based learning. ¿Hay un tema específico de algún área, ya sea matemática o comunicación? No lo vemos, es un tema general. Letter C, problem-based learning. Estamos hablando sobre un problema en lo cual los estudiantes tienen que hallar una solución aportando sus ideas. Quiere decir que la A y la C son correctas. La respuesta correcta, B, content-based learning. Así que ya saben, a estudiar estos tipos de casuísticas, porque definitivamente les va a venir sobre los métodos. Ahora sobre la pregunta que les hice al inicio. ¿Cuántas plazas desiertas quedaron en el año 2019 del área de inglés? Sí. La respuesta es C. Sí, el 68% de las plazas en el año 2019 quedaron desiertas. Es decir, que no se presentaron o no alcanzaron la nota mínima para poder nombrarse. ¿Se imaginan la gran oportunidad que tienen de poder nombrarse? A estudiar. Gracias por ver este video. No te olvides de suscribir al canal y apoyarnos con un like. Bye, take care.